El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se corrompe, ¿con qué se salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya apenas al inicio de la predicación apostólica, rápidamente los apóstoles comprendieron que el bautismo era esa gran manifestación de la luz y que todo el que se bautizaba era un iluminado. De hecho, por eso en la liturgia siempre se hace la procesión o se trata de hacer la procesión inicial con los cirios, o por lo menos siempre están en el altar. Porque cada cristiano y cada bautizado que viene a la Eucaristía es la luz encendida de Cristo. Por eso en el mismo sacramento del bautismo vienen algo que se llaman los signos litúrgicos después del sacramento, y uno de ellos es la luz que se le entrega a los padres y padrinos como signo de esa luz que se ha encendido en el corazón. Y cada bautizado llega a ser esa manifestación de la luz. Por eso escuchamos hoy en el Evangelio de San Mateo diciéndonos que somos la luz del mundo. También en la liturgia, hoy casi no, pero por lo menos en los libros litúrgicos está, incluso en el misal actual, el uso también de la sal, que se bendice y se debería hacer en la medida de lo posible, de acuerdo a las circunstancias. Cuando se hace la aspersión y la bendición del agua, también la liturgia nos pide echar un poco de sal. Porque Cristo es esa sal que le ha dado sabor a nuestra alma y a nuestra vida en el bautismo, y así nosotros por el bautismo somos ese sabor para las cosas. Pero hay dos peligros que hoy nos muestra el Evangelio: que esa sal se corrompa y que esa luz se esconda. Son dos extremos que siempre han estado rodeando tentativamente la vida del cristiano. Corromperse con el relativismo, con la acomodación al pecado, con la acomodación al mal, porque de manera temeraria muchas veces nos podemos ir a hacer uso de todas las cosas que el mundo propone y que el mal propone, incluso con apariencia de bien, y de manera temeraria coger todo eso y querer adaptarlo a la propia vida cristiana, y entonces esa sal que es el bautizado se puede corromper. Y ya no termina siendo el sabor de Cristo, ya no termina cumpliendo con la misión de la sal, ya no termina dejando en el mundo la permeación de la vida de Cristo,
sino otra cosa. O igual el que por miedo se esconde. Porque muchas veces queremos también escondernos frente a las circunstancias y a las realidades, y como tanto lo decía el Papa Francisco, irnos construyendo una vida comunitaria, en la vida eclesial, en la vida cristiana, de manera que nos sintamos confort, de manera que la podamos vivir nosotros sin importar lo que el mundo vive y lo que le pasa al mundo. Ambos extremos son sumamente dañinos para la vida del cristiano. El que quiere vivir individualmente, porque está bien, porque está cómodo, porque está llano, porque está conforme consigo mismo, y sobre todo volvemos a lo mismo que corrompe la sal, con todas las comodidades que ofrece este mundo. Y mientras yo esté bien, no importan los demás. ¿Qué hay que hacer para que esa sal no se corrompa y para no caer en el encierro del individualismo y del propio egoísmo? Hoy Isaías en el capítulo 58, sobre todo el capítulo completo de Isaías 58, nos dice qué hay que hacer. Nosotros tenemos que vivir en una constante conversión del pecado. Y los que ya hemos hecho la renuncia total al pecado por el bautismo y que renovamos cada año en la vigilia pascual y cada que asistimos a la celebración de un bautismo con las renuncias al mal y que las hacemos públicamente de manera consciente, cuando el ministro nos pregunta ¿renuncias al pecado? Y decimos sí. ¿Renuncias al mal? Y decimos sí. ¿Renuncias al demonio? Y decimos sí. ¿Renuncias a todas las seducciones del demonio? Y decimos sí. Que de hecho el ritual español nos trae mucho más delimitadas esas renuncias. ¿Renuncias a ti mismo, a la carne? Sí. Es lo que está diciendo hoy Isaías, porque en el capítulo 58 el Señor hace una denuncia a través del profeta y le ordena que vaya, hable y grite al pueblo, así el pueblo no lo escuche. Ustedes vienen a orar delante de mí como si fueran los más justos y piadosos, dice el Señor a través de Isaías, y su actitud en el corazón no es justa y piadosa. Porque se presentan como santos, pero no desean la santidad, no la anhelan, no la buscan, no se esfuerzan por ella. Incluso hacen ayunos para obtener beneficios y súplicas para obtener beneficios para ustedes mismos. Y no piensan en el interés que tiene Dios, que es la salvación, que todos se salven. ¿Cuánto daño nos hace? Porque así se puede corromper la sal. Las prácticas piadosas cuando las hacemos pensando en nosotros mismos. Y cuando no comprendemos que toda práctica también involucra a toda la humanidad, al prójimo y a los que más perdidos están. Cuando ayunamos para obtener beneficios materiales, temporales, y no para alcanzar la conversión y la santidad, porque para eso es el ayuno. Cuando nosotros hacemos ayuno solamente para obtener beneficios, así sean espirituales, para nosotros mismos, y no para lograr una unión más íntima con el Señor, ¿de qué sirve una penitencia así? ¿De qué sirve ayunar cuando nos privamos de alimentos y de una cantidad de cosas, cuando no es con la intención de poder unirnos más al Señor, de tener sus sentimientos, de convertirnos totalmente a Él y alejarnos totalmente de la vida de pecado, que es lo que nos separa del Señor, y de todo lo que tenga que ver con el pecado que nos separa del Señor? Esos ayunos no son los que predica la Iglesia, ni los que nos enseña la espiritualidad cristiana. Uno ayuna para unirse más al Señor. Rompe con la iniquidad, dice el Señor, rompe con la injusticia desde tu corazón y comienza a anhelar la justicia para que tu ayuno sea verdadero y tu oración sea verdadera. Hermanos, todos nosotros estamos llamados a una vida mejor que esta. Todos.
El Señor ya la creó, la diseñó y la destinó para todos nosotros. ¿Qué sentido tiene hacer de todas las cosas de este mundo para pegarnos a este mundo, para aferrarnos a este mundo y no volar hacia la vida eterna? ¿Qué sentido tiene que a veces nosotros que tenemos la misión de ser sal y evangelizadores, le ayudemos a la gente en evangelizador no a convertirse y a salir del pecado, sino a veces brindarles comodidades para que sigan en el pecado? Cuando sabemos todos los cristianos que el pecado separa del amor de Dios, que el pecado separa de Cristo, que el pecado separa de la vida eterna. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? De hecho, hoy San Pablo también nos dice, cuando yo fui a predicarles a ustedes, Corintios, no lo hice con palabras elocuentes ni ofreciéndoles beneficios temporales. Fui a predicarles a Jesús crucificado. ¿Cuánto le cuesta? Y yo creo que nos cuesta más a muchos de nosotros dentro de la iglesia que a la gente de afuera una vida de sacrificio por el Señor. Cuando uno se opone al pecado y se opone al mal, es evidente, eso es instantáneo, que inmediatamente se va a encontrar con la resistencia de este mundo. ¿Ustedes creen que por qué Jesús fue crucificado? No hay otra respuesta más que porque se opuso a los criterios dominantes pecaminosos del momento, a todo ese relativismo del momento. Yo estoy seguro que si Cristo se hubiera ajustado al criterio de los fariseos, pues no hubiera padecido lo que pasó. Si Cristo se hubiera ajustado a los criterios de Judas, que le encantaba la plata, pues Judas no lo hubiera vendido. Sí, ese era el tipo de mesianismo que buscaba Judas. Un evangelio que le proporcionara mucho beneficio económico. ¿Qué fue lo que le comenzó a disgustar a Judas en su corazón? Que Cristo sí le ofrecía mucha economía, pero después de la muerte, en la vida eterna, en el reino de los cielos que Dios tiene diseñado para nosotros, no en esta vida. Porque de hecho los bienes materiales de este mundo, ¿para qué los proporciona Dios? Para ayudar. Y ayudar al más necesitado, al que más carece. Si el Señor se hubiera ajustado a los criterios de Pedro, pues Pedro no lo hubiera negado. Pero es que el Señor comenzó a decirle a Pedro que había que amar a los enemigos y que no había que devolver mal por mal y que había que perdonar y que incluso debía dejarse bofetear en una mejilla y si le tocaba poner la otra la pusiera. A veces a nuestro ego no le gustan esos lenguajes del Evangelio. Incluso cuando a veces no solamente nos dejamos herir y nos lastimamos y alimentamos heridas por cosas insignificantes o por cosas que aparentemente son graves. ¿Cuánta capacidad tenemos de amar y de perdonar? ¿Con cuánta rapidez nosotros perdonamos? Pero cuando no nos abrimos al amor misericordioso del perdón, comienzan los juicios, los señalamientos, las condenas, los enjuiciamientos. Y puede que no lo hagamos externamente, pero ¿cómo tenemos nuestro corazón frente a cualquier prójimo? Empezando por los que más daño hacen hoy en la sociedad. Pensemos en nuestro presidente. Es muy vergonzoso que en el corazón de un católico haya resentimiento y agresividad hacia un hombre por el que hay que sentir mucha compasión y orar. A mí me dio un ejemplo muy grande una feligrés recién elegido. Apenas lo eligieron esa misma semana, mandó a celebrar 30 Eucaristías por él y a mí me tocó celebrarlas. Y yo todos los días allá no entendía en mi interior cómo orar, y es que esta puso en práctica lo del Evangelio. Hay que orar por los gobernantes.
Es muy doloroso y yo lo he escuchado de evangelizadores donde ya esa sal se volvió sosa. Y a veces dentro de nosotros. Cuando hacemos preferencias de unos con otros, católicos, combatiendo entre sí porque este es de izquierda, este es de derecha. ¿Ustedes creen que ese es el Evangelio? No. Ni los de derecha ni los de izquierda. El cristiano se detiene en el Evangelio, en Cristo, en la verdad. El cristiano se detiene donde está el bien supremo y lo más parecido a Cristo. Qué bueno volver a traer a la luz aquella filosofía de nuestros abuelos, que la recoge muy bien este cantante colombiano Fausto en esa canción Soñando con el abuelo, cuando dice: cuando vayas a votar, vota por un hombre transparente de conciencia. ¿Cuánto daño nos han hecho muchos de derecha también y también los de izquierda? ¿Quiénes fueron los que metieron el aborto a Colombia? Los de derecha. Y es doloroso y triste ver católicos aplaudiendo eso. El aborto es un asesinato y es el asesinato más cruel. ¿Cuándo voy a escuchar tus oraciones y tus plegarias? Cuando estés de acuerdo conmigo, dice el Señor, porque la vida es sagrada, no se puede tocar ni desde el inicio ni al final. ¿Cuándo vamos a cambiar la mentalidad por la mentalidad del Evangelio, la del Señor? Porque si la sal se corroe, ¿con qué se salaría? Padre, pero son solamente 3 causales. Mire que este aborta más. Es que ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 1000. Ninguna. La vida es sagrada. El Papa León XIV lo está diciendo claramente. Los católicos le apostamos a una ética integral. Padre, pero mire que es que promueve la educación católica en los colegios, pero admite la ideología de género en otras circunstancias. Ay, Padre, pero ahí no se nota tanto. Es que el Señor nos está llamando a una limpieza del corazón verdadera para que tengamos paz. Y yo sé, y si no es por la gracia del Señor que le da a uno la capacidad de decir estas cosas, yo sé que hay católicos que se resisten a esto. Pero bueno, a nosotros nos corresponde ser la sal del Señor. San Pablo dice: yo no vine a anunciarles el Evangelio con un lenguaje acomodado, elocuente, sino a hablarles de Jesús y Jesús crucificado. ¿Por qué murió Jesús crucificado? Porque no se adaptó al relativismo. Hermanos, ¿por qué nos van a crucificar a nosotros? Cuando nosotros pongamos resistencia a todo lo que es mal y no va con Cristo, eso es evidente que nos va a pasar. Miren la vida de los apóstoles, cómo murieron todos. ¿Que nos da miedo? Sí, pero el Señor coge esos miedos y los transforma por fortaleza, por paz, por alegría. A Él no le cuesta nada, en segundos. Bienaventurados, nos decía el domingo pasado el Señor, bienaventurados los que son perseguidos, calumniados, maltratados por mi causa, porque grande será su recompensa en el reino de los cielos. Fíjense que todos los evangelistas, yo los invito a que hagan ese ejercicio, todos, cuando puedan, ojalá hoy mismo. Es con la palabra de Dios. Todos los evangelistas le dan más fuerza al discurso de la cruz que al de la resurrección.
todos. De hecho, San Juan, que es el gran evangelista del amor, 2 capítulos extendidos para hablar de la pasión y de la muerte del Señor. Y más corto nos habla de la resurrección, lo mismo Mateo, lo mismo Lucas y lo mismo Marcos. A Cristo lo crucificaron porque no estuvo de acuerdo con el pecado. A Cristo lo crucificaron porque no quiso adaptarse al pecado. A Cristo lo crucificaron porque denunció el pecado. Si de su discurso, de su anuncio hubiera quitado el pecado, a Cristo no lo hubieran crucificado. Es que es muy fácil hablar en un querigma del amor de Dios. Es muy fácil hablar en un querigma de la misericordia del Padre. Es muy fácil hablar en un querigma de la fe y de las cosas extraordinarias que suceden y los milagros y del señorío de Jesús. Pero ¿cuánto nos cuesta a quienes hemos sido puestos como luz y como sal hablar del pecado y denunciar el pecado? Porque hasta cuando nuestras familias, por amor al Señor y por amor a ellos, les decimos, mira, esto no está bien, hasta a veces nos dejan de hablar, nos desprecian, nos rechazan. Y no quieren ni siquiera estar con nosotros y a nuestro lado. ¿Cuántas esposas padecen el desprecio de sus propios esposos porque luchan por ser fieles al Señor? Y hasta esposos. ¿Y cuál es el delito? Que quiero serle fiel al Señor. ¿Cuántos sacerdotes perseguidos a niveles altísimos, tratados injustamente porque quieren serle fieles al Señor? Y no es que sean la panacea de la perfección, pero se esfuerzan. ¿Cuántos religiosos y religiosas son perseguidos en sus comunidades? Y de la forma más camuflada, por querer serle fieles al Señor. ¿Cuántos bautizados en el mundo hoy son perseguidos? Porque se esfuerzan por serles fieles al Señor, simplemente por una cosa, una solita. No aceptan el pecado, no quieren el pecado y no aceptan nada que tenga que ver con el pecado. Sepan, hermanos y hermanas, que hoy en este mundo que es tan severo, ese es un riesgo. San Pablo asumió ese riesgo con su propia comunidad de Corinto. ¿Y qué terminaron haciendo con él? Sacándolo. Incluso comparaban y decían, no, este sí nos habla mejor que tú. Tú eres muy severo, muy riguroso, demasiado duro. Esa era la tesis de los corintios contra San Pablo. Tú eres demasiado severo, tú eres demasiado riguroso. Fíjense que Santa Teresita en algún momento que la pusieron medio a acompañar a algunas de sus hermanas, ella lo cuenta en Historia de un alma y le dice a la superiora, yo sé que tus corderitos, querida madre, me ven como una mujer demasiado severa, pero yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por esos corderitos, así no me acepten, para que el lobo no se las trague. ¿Cuánto tiene que subir una madre cuando quiere llevar a sus hijos al Señor y apartarlos del pecado? Madres que se aguantan años y años a sus hijos despreciándolas. Yo a mi mamá no quería llamarla y hacía mucha fuerza para llamarla, a veces la llamaba por allá cada mes porque ya sabía de qué me iba a hablar. Cuando salí de mi casa desde los 13 años y medio, y para mí fue la felicidad más plena en ese momento porque ya no va a tener quien me esté vigilando si estoy siendo fiel a Dios o no, porque era lo que le preocupaba a mi mamá. 13 años y medio, ella asumió ese riesgo porque desplazados le tocó casi que mandarnos para otro lugar con tal de que estos grupos al margen de la ley no nos pusieran a militar con ellos, y asumió ese riesgo.
porque nos quería para Dios y como nos quería para Dios asumió ese riesgo. Y yo decía, ella me va a preguntar si fui a misa o no fui a misa el domingo, qué pereza, mejor no la llamo. Hace poco fui a saludar a mi papá a ver cómo estaba en su salud y entonces ella no estaba, se había ido para la Legión de María y ya me iba a venir. Entonces mi papá me dijo, mijito, espérela un momentico para que ella, cuando llega casi le da un infarto. Y yo y mi mamá como si nunca me hubiera visto, pero yo me asusté y dije, ¿qué le pasó? Ay, no, es que tengo que contarle, mijito, pero yo me siento, sí, la Virgen me hizo un milagro. Estaba en la Legión de María, entonces llegó la encargada, echó los nombres de todos los sacerdotes del pueblo ahí para orar por ellos, y dijo, cada uno va a padrinar un sacerdote y una monjita. Y ella le dice a la Virgencita interiormente, ay, ojalá me saque al Padre Omar. Ojalá. Y entonces mete la mano y se lo sacó, entonces ella no cabía de la dicha. Y le dije, ¿usted por qué quería sacarme de orar? ¿Y usted por qué quiere orar tanto por mí? Ay, mijito, es que yo sí le digo al Señor y a la Virgen que no me lo vayan a dejar devolver. Y que ni siquiera a mí me devuelva lo que yo le entregué con tanta alegría. Usted ya séale fiel al Señor. Imagino una mamá todos los días orando para que yo sea fiel y no vuelva al pecado, porque ella supo que fue tener un hijo arrastrado, hundido por la miseria del pecado. Al principio le costó mucho en la comunidad porque yo le fui poniendo límites y muy altos que se los puse, sí. Mi mamá apenas se dio cuenta que aquí habían visitas cada 15 días cuando entró mi hermanita la monjita. Pero ahora ella vive feliz, sí. Ella me dice, usted es el hijo que menos preocupación. Usted no, una vez, la última carta que me escribió, escribía cartas, ya no me volvió a escribir, me dijo, yo por usted no me preocupo, porque usted está buscando al Señor. Porque yo siempre le decía, vea, usted no le pida al Señor, antes de ser sacerdote, no le pida un hijo sacerdote. Pídale que yo sea fiel a Él. ¿De qué le sirve un sacerdote desobediente, rebelde, infiel? No sirve para nada. Ay, mijito, y agachado la cabeza, pero qué bueno que sea sacerdote. No, de cualquier manera, no más. Que sea un sacerdote fiel y si no, más bien que no llegue. Y ella fue aprendiendo también. Ahora se lo pide todos los días, hasta se lo reclamó a la Virgen porque ella es la que quiere llevar la delantera en esa oración, que te sea fiel. Señor, que te sea fiel. Porque ella sabe y conoce realidades en la vida sacerdotal, ella sabe y conoce realidades en la vida religiosa. Ella sabe y conoce realidades muy duras. Yo verla hace poco, ¿cómo no va a tener un testimonio ante mí tan grande y con tanta autoridad de una mujer que soportó a mi papá con tanto amor? 50 años lleva con él y ahora ese hombre la ama. Apenas le dice a alguien que estaba conmigo, don Héctor, mire cómo está de linda su esposa. ¿A usted no le da miedo que se le vaya así tan hermosa por allá? Entonces él cogía la risa así, como un enamorado. Y entonces se reía y decía a mi mamá, no, él sí me cuida mucho. No ve que ahorita que me iba a ir le dijo a mi yerna que me pusiera cuidado cuando me fuera a bajar. A mí me dijo cuando fuera a bajar la escala que no me fuera a caer. Eso mi mamá lo logró a punta de oración, a punta de Santísima Eucaristía. Un hombre que hoy tiene un amor por el Señor, un temor del Señor, que no quiere ofenderlo. Así lo logró ella. Ella sabe, me dice, es que yo ya sé dónde alcanzo todo. Mi Jesús sacramentado que no me niega nada. Yo tengo un deber muy grande de justicia con el Señor por el testimonio tan cercano que he visto de mi madre del amor a la Eucaristía. Pero ¿cuántos hoy escasean cada vez más ese tipo de cristianos? Yo ver a mis hermanos, sobrinos, todos corriendo en torno a los abuelos. ¿Y qué tienen los abuelos? Vamos para misa. A todos mis sobrinitos los tiene la Legión de María.
Vamos a rezar el rosario. Y a algunos hermanos les ha tocado verlo, sin esfuerzo lo hacen. ¿Saben por qué? Porque hay testimonio. Y no son muchachos raros, adolescentes raros, para nada. El Señor. No dejemos que el mundo nos fermente. Y la única manera de no dejar que el mundo nos fermente es Jesús. Cada vez tenemos que tener la mirada en Él y en Jesús crucificado. Él nos da la fuerza necesaria para vencer. En mi casa hay un Cristo en la capilla de la casa, precioso. A mí me encanta mirarlo. Porque yo miro a Jesús y le digo, o sea, ¿cómo es posible que haya un ser humano, porque es Dios y ser humano, en el momento más traumático, en el momento que más de fracaso para él, digámoslo hablando humanamente, y con ese rostro tan sereno y tan satisfecho? Yo digo, ¿cómo es posible que tú, donde ya se están burlando de ti porque todos creen que fracasas, y tú sereno y satisfecho? Yo nunca había, y uno me pone a leer la Pasión de San Juan, y uno nunca ve a Cristo tan satisfecho como en el momento más humillante, que es haber muerto como murió. De hecho, San Juan dice que sus últimas palabras dijo satisfecho y feliz: Padre, lo logré, todo está cumplido. Y los otros que están ahí burlándose, este sí tiene una patología psicológica, quién sabe qué le pasó, sí, está raro. Y él satisfecho. Después, cuando se comenzó a aparecer y vino Pentecostés, fue que vinieron las demostraciones de que la alegría cristiana está en la cruz. Oremos unos por otros para que en este mundo que persigue tanto la cruz, y si nosotros la seguimos nos va a perseguir, pues el miedo no nos gane, porque a todos nos da miedo, a mí también. Una vez me decía una señora, padre, ¿usted cómo hace? Le dije, yo no sé, pregúntele a Jesús, es el que me quita siempre los miedos. Porque a veces, es literal, a veces con miedo y temblor. Me decía una vez un psicólogo, tú no eres ingenuo y tonto. Tú cuando vas a predicar, tú sabes a qué te enfrentas. Y es verdad. Y para acabar de ajustar, hay cosas que no le cuadran. Entonces me dice, ¿cómo haces? Le dije, yo no sé. Yo me pongo a orar y le pido al Señor. Me dijo, eso es que tú tienes otro guardado por ahí. Pero como él no cree en la fuerza de Jesús en la Eucaristía, le dije, guardado en la Eucaristía, vaya y compruébelo. La fuerza de la oración siempre transforma todos esos sentimientos de miedo por fortaleza. Busquemos al Señor, que Él nunca nos va a defraudar. Y no tengamos miedo a la cruz. No nos dejemos corromper por este mundo que está tan corrompido. No nos dejemos llevar del relativismo del mal. Optemos siempre por el bien que el Señor nos promete. En esta vida al 100%, y en la otra la vida eterna. Y Él es generoso, no solamente para nosotros, sino para todos los que nosotros empaquemos en esas peticiones. Porque Él tiene un mundo preparado para nosotros extraordinario, de mucha dicha y de mucha felicidad, como lo desea, más que como lo desea nuestro corazón. Que la Virgen Santísima nos ayude, al igual que San José, para que nosotros perseveremos en este camino.